interpelan a la teología, tema que va muy ligado con la conferencia de esta mañana sobre migraciones y que son signos de los tiempos que nos mueven y nos invitan a una profunda reflexión. Para este panel le damos la bienvenida a nuestros invitados y agradecemos por haber aceptado esta invitación. Tenemos en este momento al profesor César Atilio Ferrari, a la doctora Jennifer Vargas Reina y al padre Mauricio García. La metodología para las preguntas y las conversaciones con los conferencistas será la siguiente. El profesor Germán Maecha y Yasmín Pilar Díaz estarán por el auditorio con unas fichas que les estarán pasando para que vayan formulando sus preguntas y al final de las conferencias entonces daremos unos minutos para que podamos conversar y hacer las preguntas. Profesores, buenos días y bienvenidos. Buenos días, muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias a todos ustedes por la presencia en un evento tan importante para nuestra querida Facultad de Teología, que es en la celebración de sus 85 años. En este contexto de la celebración de los 85 años, que tiene como lema los signos de los tiempos, desafían la teología, en el contexto del Congreso del país, este panel se titula, o lo hemos llamado así, Los derechos humanos interpelan la teología. En el contexto también de nuestro país, del informe que acaba de salir de la Comisión de la Verdad, de las audiencias que está haciendo la JEP, en el que el director de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rú, decía cómo hemos permitido que esto haya pasado y cómo seguimos permitiendo que esto siga pasando. El tema de los derechos humanos es amplísimo. Aquí vamos a trabajar 3 aspectos que cada uno de nuestros panelistas va a abordar, pero cabrían muchísimos temas. Todo el informe de la OIT sobre el tema del trabajo en el mundo, pues ya el profesor Ferrari nos informará de ello, que es bastante grave. Todo el informe de ACNUR, ya lo hemos visto esta mañana con el tema de migraciones, de migraciones y refugiados, todo el informe de la FAO sobre el hambre en el mundo, que si no estoy equivocada en los mapas del hambre que saca cada año, son 1.500 millones de personas que viven con menos de $1 al día. El tema de la mujer también está presente en el tema de los derechos humanos, porque dicen los derechos humanos que ninguna persona debe ser marginada, estigmatizada o invisibilizada por razón de sexo, raza o religión. El director del Banco Mundial en el año 2000 decía: algo estamos haciendo mal si 1.500 millones de personas mueren de hambre o más. Algo estamos haciendo mal si existen tantos millones de refugiados en el mundo. Algo estamos haciendo mal frente a este tema del trabajo y de las esclavitudes modernas. El Papa Francisco en Fratelli Tutti, en el número 162, afirma que el gran problema, el gran tema es el trabajo. Entonces, como diría Metz, el padre de la teología política, todo discurso sobre Dios, lo estoy parafraseando, que esté de espaldas a esta realidad, no es más que un discurso vacío, ciego y sin sentido. Y como diría Monseñor Oscar Romero, una religión de misa dominical, pero de semanas injustas, no le gusta al Señor. Una religión de mucho rezo, pero con hipocresías en el corazón, no es cristiana. Una iglesia que se instalara solo para estar bien,
para tener mucho dinero, mucha comodidad, pero que se olvidara del reclamo de las injusticias, no sería la verdadera iglesia. Entonces, en este contexto, paso a darle la palabra al doctor César Ferrari. El doctor César Ferrari es doctor en economía, magíster en desarrollo económico de la Universidad de Boston, magíster en planeación urbana de la Universidad de Nueva York e ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana en el Departamento de Economía y miembro correspondiente a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Ha sido asesor económico y financiero del Fondo Monetario Internacional en los bancos centrales de Angola y Guinea, gerente general y miembro director del Banco Central del Perú, director técnico del Instituto Nacional de Planificación del Perú, consultor de diversas organizaciones internacionales en América Latina, África y Asia en temas de estabilización, crecimiento, asuntos monetarios y fiscales, desarrollo financiero, desarrollo urbano y regional y alivio de la pobreza. El doctor César Ferrari ha desarrollado modelos de equilibrio general computable, macronométricos de microfinanzas y desarrollo bancario. Además, ha escrito varios libros, artículos académicos y numerosas columnas de opinión sobre temas económicos. El doctor Ferrari nos expondrá el tema el empleo como un derecho humano fundamental. Muchas gracias, profesor Ferrari, por haber aceptado la invitación de la Facultad de Teología. Tiene la palabra. Voy a hablar desde acá, si me permiten, para poder mirar lo que les voy a decir. Muchas gracias por la invitación a este Congreso Internacional de Teología. Les voy a hablar cosas que de repente son un poco esotéricas para ustedes, que no andan en esta disciplina, pero que me parecen fundamentales tratar de comprenderlas. ¿Sí? Y entonces, comencemos. Estaremos a la antigua. Vamos. Quiero hablar, no sé si brevemente o largamente, sobre la situación latinoamericana. ¿Por qué tenemos un nivel de desempleo tan alto? ¿Y cómo hacemos para resolver el problema de este problema del desempleo? Y tiene que ver eso con paradigmas económicos, con estrategias económicas y con política económica. Digamos. Lo que uno verifica mirando toda América Latina es una profunda insatisfacción social en todas partes. Lo hemos visto en Panamá, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Chile, en Colombia, en la Argentina. Tienen orígenes distintos y tal vez tienen algunas peculiaridades, pero en el fondo, ¿qué tienen en común? Yo creo que lo que tienen en común es que no logran las economías generar el empleo suficiente para de esa manera proporcionar un ingreso que les permita adquirir un nivel de vida, no digo de riqueza, por lo menos que satisfaga sus necesidades fundamentales. Muchas gracias. ¿Así? Esto está apagado. Sonido 1, 2, 3. Eso, sonido 3, 2. ¿Aló? Sonido. Sonido. Entonces, estos problemas se agudizan cuando la representación política es ineficiente. La idea social sin duda entorpece el crecimiento y se van a generar más cerca. Más cerca. ¿Sí? Bueno. Mediático, pero en fin. Claro que eso entorpece la inversión y al final tenemos el problema del desempleo, que es lo que vamos a ver. Sigue, por favor.
una consecuencia de una crisis económica de largo plazo. Esto no es de ayer, no es del gobierno anterior, esto ya tiene varias décadas. Porque a mi juicio lo que se hizo en materia de política económica no sirve para nada. Hay unas palabras de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía en el London School hace algunos años, que decía, lo que se ha hecho en política económica, el mejor de los casos no sirve para nada. Y en el peor de los casos ha hecho muchísimo daño. Repito al señor Krugman. Pero no ha superado la pobreza y lo peor de todo es la inequidad. No se puede comer. Entonces que me voy a doblar acá. Y nos hemos quedado rezagados frente a los desarrollados, pero sobre todo frente a los asiáticos. Los asiáticos partían de niveles más atrasados que los nuestros y ahora resulta que están en niveles mucho más desarrollados que en nuestros países. Además, tenemos una crisis de la matriz energética, producto del cambio climático y las consecuencias que esto tiene para cambiar. Y eso en el caso colombiano significa una crisis de la estructura productiva, porque lo que principalmente producimos es tremendamente contaminante, hidrocarburos y carbón. Claro, tenemos además una crisis actual que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania y eso ha producido una contracción de la oferta mundial de alimentos y la oferta mundial de energéticos y eso se ha traducido en inflaciones mundiales que se han convertido en inflaciones domésticas, que es lo que estamos viendo a todo. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias sobre el ingreso real de las personas y seguramente sobre el aumento de la pobreza. Siguiente, por favor. Aquí tienen las cifras y comparen el año 1990 con el año 2019. Y esto solamente para enfatizar qué tan rezagados nos hemos quedado. Miren, en el caso colombiano, nuestro ingreso per cápita, según el Banco Mundial, es 14.625. El caso de China, 16.000, pero los chinos comenzaron con 1.424 en 1990, mientras nosotros teníamos 8.336. Y los coreanos que ya tenían 12.000, pues ahora tienen 42.000, cercanos a los europeos 44.000, y los Estados Unidos 62.000. La gran pregunta es, ¿qué han hecho ellos que nosotros no hemos sido capaces de hacer? ¿Por qué nos ha ido tan mal que nos ha dejado completamente rezagados frente a estos países? Y si me voy más atrás, en el año 60, los chinos tenían un ingreso de $92 y nosotros teníamos un ingreso de 2.300. Y los coreanos tenían un ingreso de $192 y nosotros teníamos 2.300. ¿Qué no hemos podido hacer nosotros? Otra, por favor. Bueno, la única cosa que queda claro es que a partir de esos años hemos producido una tremenda transformación de la estructura productiva. Y entonces de ser países que producíamos agricultura y manufactura, de repente la agricultura y la manufactura se han desarrollado muchísimo en términos del Producto Interno Bruto, o sea, la producción del país, y más bien lo que ha crecido es la minería. Y las cifras las pueden ver ahí. No las voy a contar, porque si no, no terminamos nunca. Siguiente. Y nos convertimos, América Latina, en un abastecedor de materias primas. ¿Sí? Se redujeron las manufacturas, se redujo la agricultura y dedicamos a exportar materias primas, en el caso colombiano, hidrocarburos fundamentalmente. En otros países, granos, carne, pero es más o menos lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema fundamental de estos sectores? Que generan poco empleo. Son intensivos en capital, por lo tanto, necesitan mucho capital para desarrollarse y contratan poca gente. La siguiente, por favor. Son incapaces de generar empleo para todos. Miren las cifras que nosotros tenemos en términos de desempleo y en términos de autoempleo. O sea, la gente que se construye su propio empleo porque no encuentra un empleo formal donde ocuparse, entonces se va a vender chocolates en la esquina. Se construyó su propio empleo. Nosotros estamos en el año 2019, 49% de la población estaba autoempleada y teníamos un desempleo de 13%. Miren los países desarrollados, incluso miren los países asiáticos. Sí, ellos tienen todavía una cantidad importante de autoempleados. Lo que pasa es la diferencia entre esos autoempleos y los nuestros, que esos son de alta productividad, porque hay gente muy calificada y nosotros tenemos autoempleos de muy baja calidad. ¿Seguimos?
Aquí tienen las cifras para el caso colombiano en particular. Fíjense, en el 2019, la explotación de minas y canteras contrataba solamente al 0.7% de la población. Miren lo que contrataba la agricultura, 16%, la industria, 11.3%. Esos son los grandes empleadores. Y también el comercio, los hoteles, el 26%, o sea, la parte del turismo. Esos son grandes empleadores. Pero lo que es los sectores líderes de la economía colombiana en este caso, que son intensivos en capital, que producen el 60% de la divisa, solamente contratan al 0.7%. ¿Y por qué se desarrollan más esos sectores? Porque tienen la mayor rentabilidad, entonces reciben la mayor inversión. Y los otros sectores no crecen lo suficiente porque no son suficientemente atractivos para la inversión, porque no son suficientemente rentables. Entonces no logran captar toda la población que la explotación de minas y canteras no está empleando. Siguiente, por favor. Es una cita de la Laudato Si que me parece importantísima, que tiene que ver con todo lo que estamos diciendo. Y espero no caerme, pero en fin. El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. En ese sentido, ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución previsoria para resolver urgencias. Nosotros en los últimos tiempos nos hemos pasado en la situación de incapacidad de generar empleo para todos y entonces para que la gente no se muera de hambre hemos comenzado a crear subsidios a diestra y siniestra. Esa no es la solución. La solución es crear empleo para todos. Por supuesto que es lo más difícil. Más fácil es comenzar a darle limosnas y subsidios a todo el mundo, aunque eso tiene un costo fiscal y como el costo fiscal es muy grande, los subsidios siempre son ridículos, pequeñitos. Siguiente, por favor. Pero ¿a qué conduce esa historia? Si la gente no tiene empleo, no tiene ingreso. Y si no tiene ingreso, pues por definición es pobre. Y si tiene un ingreso precario porque está autoempleada en la esquina vendiendo chocolates, pues entonces acabamos generando una población de pobres muy grande. Miren, según las estadísticas del DANE, estamos hablando que el 39% de la población colombiana es pobre el año 2021. Y el 31% era vulnerable. O sea, que quiere decir que estaba en el filo de la navaja, en cualquier momento, ante cualquier circunstancia, podría volver a ser pobre. Estamos hablando del 70% de la población colombiana. Estamos hablando de 35 millones de semejantes. Esa es la tragedia colombiana. Eso tiene que tener alguna solución. No podemos seguir viviendo en este estado de cosas. Porque la presión social cada día es más grande. Y de ahí a la explosión social hay un paso nomás. Hasta ahora se ha cautivado esa historia, se ha impedido que se desarrollara a punta de represión, pero eso no es la solución. Siguiente, por favor. Porque además la otra cosa que va parejo a esto, que es consecuencia de esta falta de ingreso, es la concentración del ingreso. Entonces somos uno de los países más inequitativos del orbe. Según el Banco Mundial, ocupamos el puesto número 15 sobre 174 países con la peor distribución del ingreso. Siguiente. Y estas fueron las cifras específicas para Colombia. Lo más grave es que ni siquiera viene disminuyendo, sino disminuyó hasta el 2017 y luego el coeficiente de Gini, que es el coeficiente que mide la concentración del ingreso, volvió a subir otra vez. Claro, se llegó a unos niveles altísimos del 2020 por las razones que ustedes saben, pero la reducción al 2021 nos ha dejado por encima del 2017. Gravísimo. Siguiente, por favor. Pero además nuestra educación es pobre. Miren, los asiáticos, los chinos, los de Singapur están en los primeros puestos de las pruebas PISA. Nosotros estamos en los últimos puestos de las pruebas PISA sobre 74 países a los cuales se aplican las pruebas PISA. Y lo tenemos mal en matemáticas, en ciencias y en lectura. Algo tenemos que hacer en educación también para resolver el problema. Y eso sí nos atañe a nosotros directamente, porque eso tiene que ver con nuestro métier, con lo que hacemos todos los días. Siguiente, por favor. ¿Por qué los resultados económicos y sociales en América Latina son similares? Que era la pregunta inicial. Porque todos hemos hecho lo mismo. Claro, todos hemos seguido la misma política económica, hemos seguido los mismos paradigmas, hemos seguido las mismas estrategias, con sus más y sus menos. ¿Por qué? Porque las historias son diferentes, porque las geografías son distintas, porque
las élites son distintas, tienen otras preferencias, pero al final, cuando uno quita la paja y se queda solamente con el grano, uno llega a la conclusión, aquí hemos hecho todos lo mismo y por eso todos estamos en el mismo desastre. Siguiente, por favor. ¿Y cuál ha sido el paradigma latinoamericano, por lo menos de los años 90? Yo lo llamo el paradigma del individualismo. Aquí hemos construido instituciones que son la manera como funciona la sociedad, reforzado solamente en el individualismo. El caso más preclaro es el tema de las pensiones. Durante muchos años, cuando se crearon las pensiones a imagen y semejanza del estilo europeo, las pensiones se financiaban con un aporte del usuario y se complementaban con dineros del público, perdón, dineros fiscales. Decidieron en un momento determinado, en Chile particularmente, y luego se extendió a toda América Latina, que cada uno tenía que crearse su propia pensión. Cada uno era responsable de su futuro en la vejez. Se eliminó completamente el tema de la solidaridad. Y hemos creado unos fondos de pensiones que si yo me jubilara en este momento, ganaría 30% de mi último salario. Lo cual es un absurdo, porque ¿cómo se supone que voy a vivir al final de mi etapa productiva con el 30% de mi último salario? No tiene ningún sentido. Esas son las instituciones que hemos creado. Y lo vemos en todo, en los impuestos. Fundamentalmente pagamos impuestos indirectos, los impuestos directos, y después les voy a dar unas cifras que son apabullantes realmente. Lo hemos visto en la educación pública cada vez más postergada y realmente tratando de salvarnos con una educación privada que muchas veces es dudosa en calidad. Y los sistemas de salud es lo mismo. Los hospitales públicos postergados, a duras penas renaciendo, y los hospitales privados floreciendo por todas partes. Eso es lo que hemos creado. Y eso tiene que ver con el tipo de paradigma que hemos construido. Un paradigma que es ideológico, que no es práctico, a diferencia de los asiáticos. Siguiente, por favor. ¿Y cómo ha operado esta historia? Bueno, lo sabemos. Liberaron los mercados, abrieron la competencia internacional, autorregularon, disminuyeron la intervención del Estado, privatizaron las empresas públicas, reducieron el gasto público y subsidiaron compensatoriamente a los pobres. Los resultados ya los he dicho, mediocres en el mejor de los casos. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue la estrategia? Se prefirió al mercado doméstico. Oiga, pero eso es una insensatez. Nuestros mercados domésticos son pequeños, en lugar de buscar los mercados internacionales. ¿Por qué? Para buscar los mercados internacionales había que hacer competitivas a las empresas, y las empresas no son suficientemente competitivas, porque hay una estructura de precios que impide desarrollar esa competitividad. Y además hemos generado un ahorro de inversión reducidísima, después les voy a dar una cifra. Y tenemos una estructura productiva basada en las materias primas. Y los precios de las materias primas son los precios que nos interesan. Todos los días estamos mirando qué pasa con el precio del petróleo, qué pasa con el precio del carbón, qué pasa con el precio del café. Y los precios que se forman en este país, la tasa de interés, la tasa de cambio, los salarios, son los que menos nos importan, porque toda nuestra política está hecha para mirar esos precios internacionales. Y la política interna, la política económica ha sido una política neutra, sin interesarle qué hacer con esos precios, que son los que forman la rentabilidad, que son los que forman las inversiones, que son los que atraen las inversiones y son los que hacen desarrollar esta estructura productiva que es incapaz de generar empleo para todos. Siguiente, por favor. Miren las cifras. En Colombia, el gasto en consumo final en el año 2019 era 83.8%. Miren China, 56%. Corea, 65%. Claro, casi todo lo que producimos no los comemos. Entonces nos queda poco recurso para ahorrar y por lo tanto poco recurso para invertir. Y como no invertimos, no expandimos la capacidad de producción y no generamos crecimiento en la economía. Siguiente, por favor. Estas son cifras más recientes. Las he querido mostrar porque tienen los datos últimos del DANE del 2021. Fíjense, la tasa abajo, el gasto consumo final, 91% del PIB. Oiga, nos estamos comiendo todo lo que producimos, o casi todo lo que producimos, para no ser exagerado. Lo único que nos queda como ahorro es el 9% de la economía. Y con el 9% apenas logramos dinero para evitar que las máquinas se deterioren, pero no tenemos capacidad para hacer que la economía crezca. Siguiente, por favor. El foco es el consumo.
Y el consumo supuestamente para perenizar el crecimiento. Y el consumo conduce al consumismo y el consumismo conduce a desechos. Sigue, por favor. Esta cita me parece realmente importante. Lo dice el Papa, no lo digo yo, lo repito. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Eso es por el tipo de política económica que hemos hecho durante estos últimos 30 años o 40 años. El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico. Ocurre lo que ya señalaba Romano Guardiani. El ser humano acepta los objetos y la forma de vida tal como le son impuestos por la planificación y por los productos fabricados en serie, y después de todo actúa como si el sentimiento de que eso es lo racional y lo acertado. Y es todo lo contrario. Por eso no crecemos. Por eso somos lo que somos. Siguiente, por favor. Y claro, mucho consumo genera poco ahorro, poca inversión y poca expansión de capacidad de producción y poco crecimiento. Entonces, cuando en el 2019 que teníamos un nivel de consumo de consumo del 83%, el ahorro era 16% del PIB y la inversión en Colombia era 22% del PIB. La cifra de los asiáticos, 43%, 32%. Por eso ellos crecen tanto. Por eso han podido sacar, los chinos han sacado de la pobreza en el plazo de 3 décadas a 900 millones de personas. Y nosotros no podemos sacar a 35 millones. Es una cosa de locos. Siguiente. ¿Y cuál era el objetivo de la política económica? Era maximizar el consumo y minimizar la inflación. La única preocupación del Banco Central de Colombia es cómo hacemos para minimizar la inflación. ¿Cierto? Y eso nos ha llevado a que el rol fundamentalmente, que debería ser determinar precios básicos, simplemente se respetan los precios del mercado, no se actúa en los mercados correspondientes para generar algunos precios que generen una determinada rentabilidad que haga favorable, por ejemplo, a la inversión en la agricultura, que genera el 16% de la producción, o en la manufactura, que genera el 12% de la ocupación, perdón, o en el turismo, que genera una cantidad importante. ¿Por qué? Porque nos hemos mantenido en el paradigma que no hay que intervenir en los mercados básicos. No hay intervención en los mercados básicos, no interesa la competitividad de las empresas no logran competitividad solamente con buenos deseos. Aquí todo el mundo proclama que hay que ser competitivos y la estructura de precios no favorece esa competitividad. Si realmente fuéramos competitivos, estaríamos inundando los mercados mundiales, cosa que no ocurre. Y fíjense los instrumentos monetarios. Estas cifras son impresionantes. Mire, en 1980, en el caso colombiano, la cantidad de medios de pago, o sea, el efectivo que tenemos en los bolsillos más depósitos que tenemos en los bancos, representaba 28% del producto, en el 2020 58% del producto. En el caso de Japón, 255 del producto. En el caso de Corea, 166% del producto, partiendo más o menos de cifras similares. Ellos han hecho una política monetaria sumamente expansiva que ha contribuido a hacer crecer el aparato productivo y nosotros nos hemos dedicado a hacer una política sumamente restrictiva que lo único que le tiene como preocupación es la inflación y les preocupa para nada el tema de empleo. Siguiente. Y consecuencia es, claro, el crédito es reducido. Si hay pocos medios de pago, el crédito es reducido. Y las cifras lo dicen. Mientras nosotros tenemos un crédito 51% del PIB, los chinos tienen 165% del PIB, los coreanos 151% del PIB, los japoneses 176% del PIB. Claro, hay crédito para financiar la actividad económica. Aquí no lo hay. Siguiente. Y la consecuencia es que los precios son carísimos, las tasas de interés son carísimas. Y estas son las tasas preferenciales, o sea, que pagan las mejores empresas. Estamos hablando, en el caso colombiano, 7.17 y en el caso de China, 3%. O sea, tenemos las tasas de interés preferencial que pagan las empresas mejores del país, el doble en este país que en Asia. Siguiente. Y claro, esto es consecuencia de que la poca expansión tiene que ver también con que no había un intento de tener una tasa de cambio realmente significativa. Y por eso hemos acumulado reservas internacionales de 58.000 millones de dólares, mientras que los chinos tienen 3.3 millones de dólares en reservas internacionales. Eso significa
que los chinos, al comprar dólares, han inyectado dinero a la economía y ese dinero se ha transformado en una manera de propiciar el crecimiento de la economía, a que hemos hecho todo lo contrario. Siguiente, por favor. Y claro, a pesar de todo eso, ellos tienen inflaciones menores que las nuestras. Entonces uno diría, oiga, pero tanta expansión monetaria, ¿por qué no ha generado inflación? Porque la inflación no necesariamente tiene que ver con la expansión monetaria, sino tiene que ver con otros factores que aquí no los toman en cuenta. Siguiente, por favor. Y miren los instrumentos fiscales, y esto sí me parece, y yo espero que la reforma tributaria contribuya a resolver parte de esta historia. No puede ser que Colombia tenga ingresos tributarios por 19% del PIB, mientras que la OCDE, a la cual nos ufanamos de pertenecer, tiene 33% del PIB, y los países nórdicos tienen 46% del PIB como recaudación tributaria. Siguiente, por favor. Pero no solamente recaudamos poco, sino recaudamos mal. Miren ustedes, los ingresos tributarios, consecuencia del impuesto a la renta, a las ganancias y a las utilidades de los individuos, 6.2%. Las empresas, 25% y el consumo, 42%. Individuos, personas naturales, usualmente los que pagan los impuestos de la renta son las personas naturales y pagan sobre todo los más ricos. 6% del total de la recaudación, empresas 25%. Miren el caso de Dinamarca. Individuos 52%, empresas 6%, impuestos sobre bienes y servicios 30%. Lo tenemos todo al revés. Lo tenemos exactamente al revés. Eso es una de las razones por las cuales tenemos realmente malas carreteras. Es una de las razones por la cual, habiendo 150.000 kilómetros de carreteras de tercer nivel, que son los que conectan los centros de producción agropecuaria a los centros poblados, solamente el 10% está en buen estado, supuestamente. Y deja por fuera a la mayor parte de esos 150.000. ¿Cómo diablos vamos a, y me perdonan la expresión, cómo diablos vamos a desarrollar la agricultura si no hay cómo sacarla a los mercados? Eso es un imposible. Simplemente los campesinos siempre estarán en el peor de los mundos. Si no resolvemos el problema de darle rentabilidad a la agricultura y particularmente a la agricultura campesina, el conflicto en Colombia no tiene solución. Se lo he dicho a Pacho de Ruz varias veces. Se lo he dicho al presidente varias veces. Este es un problema crucial. No podemos seguir al margen de las necesidades del país. Siguiente. En realidad hemos construido un capitalismo de compadres. ¿Cuál es el capitalismo de compadres? Yo te elijo y cuando me elija, cuando sea elegido, te doy los contratos a ti. Y con esos contratos tú me financias para que me puedas elegir y esa elección me permite darle los contratos. Eso se llama en inglés y se estudia en la literatura desde hace muchas decenas de años, se llama crony capitalism. En español yo lo pongo como capitalismo de compadre. Hemos construido un capitalismo de compadre que es una desfiguración de un capitalismo progresista que uno puede encontrar en los países nórdicos, por ejemplo, incluso en los países europeos. No podemos seguir en este estado de situación. Siguiente, por favor. Y esto es consecuencia de la rentabilidad. Ese tipo de capitalismo que hemos construido es porque hemos construido una estructura de rentabilidad que genera la inversión hacia determinados sectores, en nuestro caso, a los hidrocarburos, al carbón, a las materias primas, que generan poco empleo, que hace que la mayor parte de la gente tenga que construir su propio empleo vendiendo chocolates en las esquinas, que tiene un ingreso precario, de ahí aparece la pobreza y consecuencia también de eso es la inequidad. Y estamos en el peor de los mundos. Y venimos haciendo hace 30 años y muchas veces nos hemos felicitado porque hemos dicho que teníamos los mejores ministros de Economía. Y la verdad que no entendía de la misa a la media. Siguiente. Hay una cifra del Papa que también me gusta. Solamente podría conseguirse ético un comportamiento en el cual los costes económicos y sociales que se derivan del uso de los recursos ambientales comunes se reconozcan de manera transparente y sean sufragados totalmente por aquellos que se benefician y no por otros o por las futuras generaciones. Están tratando de ponerle un impuesto del 10% por encima de cierto precio a las exportaciones petroleras, por ejemplo. Tremenda reacción. No que eso va a parar la inflación. No, eso tiene que ver con esta frase del Papa. Oiga, eso es contaminante. Además, no tiene futuro, porque en el futuro la demanda de los petróleos pesados y los carbones técnicos va a desaparecer por cuenta de las transformaciones de la matriz energética en todo el mundo. Ahora hay una circunstancia especial derivada de la guerra
de Rusia sobre Ucrania. Pero en el largo plazo, los precios de los petróleos van a reducirse de tal manera que los petróleos pesados y los carbones térmicos que producimos en Colombia no van a tener demanda. Y si no comenzamos a construir una nueva estructura productiva desde ahora que sea capaz de generar empleo para todos, no tenemos solución. Al cabo de unos pocos años vamos a tener una tremenda crisis de balance de pagos si no resolvemos la estructura productiva. Y hay que construir el futuro. Mejor eso, ¿cómo construimos el futuro? Y tenemos un montón de desafíos. Construir el futuro supone superar esos desafíos, que tiene que ver, oiga, no podemos tener un quinto del ingreso de los países desarrollados y superados por los asiáticos. Tenemos que acortar esas brechas. Y eso es uno de los desafíos. Y tenemos que superar la pobreza y tenemos que superar la inequidad. Tenemos que considerar el contexto, no podemos construir al margen del contexto. Si el mundo está cambiando, no podemos quedarnos en la época de las cavernas. Tenemos que construir una economía que seguramente tenga la tecnología digital a la mano. Y eso debe ser una de las consideraciones especiales. Tenemos que construir una economía que mire no a los mercados domésticos, sino sobre todo a los mercados internacionales, y entre ellos a los asiáticos, que son los más grandes del mundo. Siguiente. Y tenemos que hacerlo sobre la base de un nuevo paradigma. Y ese paradigma se llama solidaridad. Tenemos que creer en la gente, tenemos que apoyar a la gente. Un paradigma donde los valores humanos como la armonía familiar, respeto a los mayores, se cumple. Donde ver al hombre realizado como un ser social y no solamente como un ser aislado, que lo único que interesa soy yo y después mi perro. Y tenemos que ser pragmáticos y tenemos que aprender los asiáticos y el confucianismo de los asiáticos. No importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones, decía Deng Xiaoping cuando inició el proceso acelerado del desarrollo chino. Tenemos que ser prácticos. No somos prácticos. Cometemos un error y seguimos cometiendo el mismo. Porque además decimos que ese error está bien. No, esa cosa no se puede mejorar. Y tenemos que cambiar muchas instituciones, como hemos mencionado, como el caso de la educación pública o el caso de las pensiones, que me parece el más aberrante de todos. Y eso significa una nueva estrategia económica, una estrategia que abandone la preferencia por el mercado doméstico para buscar los mercados internacionales, porque una vez que conquistemos los mercados internacionales, como ha pasado en China, como ha pasado en Corea, como ha pasado en Taiwán, los ha vuelto ricos y los ha hecho a todos tener un nivel de bienestar aceptable. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y tenemos que aumentar el ahorro e inversión. No podemos seguir teniendo niveles de consumo que signifique que nos comemos prácticamente todo lo que producimos. Eso es un absurdo económico, pero también nos genera todos los desechos que han convertido a la tierra en un depósito de porquería, como dice el Papa. Siguiente. Y eso significa una nueva política económica, donde esa política sea para construir sociedades prósperas y equitativas, donde haya que reorientar los precios básicos de la economía para reorientar las rentabilidades y la inversión, para crecer aceleradamente. ¿Y cuál deberían ser los objetivos? Crecer a tasas elevadas. Tenemos que crecer a tasas asiáticas, con equidad en forma sostenible y sostenida, para generar pleno empleo. Nuestra meta debe ser pleno empleo. Si no, no hemos resuelto el problema colombiano y el problema latinoamericano en general. Siguiente. Y para crecer, repito, se necesita competitividad y se necesita ahorro e inversión. Siguiente. Y entonces hay que hacer varias políticas diferentes, monetarias, fiscales y regulatorias, completamente distintos para que cambie el comportamiento de los mercados. Siguiente. Y con eso les digo muchas gracias, espero no haberlos aburrido con tanto término esotérico. Muy bien. Y además casi me caigo. Muchas gracias, profesor Ferrari, por estos desafíos que nos presenta esta realidad, sobre todo en nuestro contexto educativo, de educar para la solidaridad y que eso tenga realmente repercusiones concretas en la sociedad. Damos enseguida la palabra a la doctora Jennifer Vargas Reina. Ella tiene un postdoctorado en estudios agrarios en Yale University.
Tiene un doctorado en investigación en ciencias sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, México. Tiene una maestría en estudios políticos en la Universidad Nacional de Colombia y un pregrado en trabajo social en la Universidad de La Salle. La doctora Jennifer es investigadora, consultora y docente en temas relacionados con el conflicto armado y la construcción de la paz. Es directora del Centro de Investigación y Acción para la Paz y los Derechos Humanos. Recientemente terminó su investigación postdoctoral en la Universidad de Yale. Recibió un doctorado en las ciencias sociales. Tiene más de 12 años de experiencia en el acompañamiento a procesos de transformación social, incluyendo el acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado, el diseño de estrategias de intervención institucional del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombia. También tiene una sólida trayectoria como investigadora académica en la Universidad Nacional, en la Universidad del Rosario y en la Universidad Javeriana. Es autora de varias herramientas pedagógicas dirigidas a comunidades y organizaciones sociales, así como libros y artículos académicos. La doctora Jennifer expondrá su conferencia sobre el impulso y acompañamiento de los derechos humanos y la construcción de la paz, aportes y desafíos. Doctora Jennifer, tiene la palabra y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Intentamos comenzar? Muy buenos días. Bueno, para mí es un placer volver a esta alma mater, a la cual extraño y amo mucho. Muchísimas gracias por la invitación, gracias al profesor Germán Maecha, a la profesora María Isabel Gil, al sacerdote Hernán Darío Cardona y a Wilma Roldán por hacerme esta invitación a este importante Congreso Internacional de Teología. Hace un par de años tuve la oportunidad de acompañar a una mujer defensora de derechos humanos que admiro muchísimo y que trabajó en pastoral social bastante tiempo. De pronto varios de ustedes la conocen, se llama Rosa Inés Floriano. Y ella me dijo, ven y me acompañas a conocer una experiencia comunitaria que estamos apoyando hace varios años en el Huila, en un municipio que se llama Guadalupe. ¿Lo conocen? Es un municipio muy rico en recursos naturales, una tierra muy fértil, una comunidad muy vibrante, pero también gravemente golpeado por el conflicto armado. Y cuando llego a este auditorio, no tan grande como este, pero sí lleno de un calor humano, habían más de unas 150 personas allí, campesinos, mujeres, jóvenes, esas representantes de las iglesias, docentes, sectores que representaban a las autoridades locales, a la alcaldía, entre otros. Y todos ellos estaban dialogando muy vehementemente, muy fuertemente, gracias, sobre algo que llamaban Guadalupe Posible 2020. Y les estoy hablando de esto ocurrió hace muchos años, hace más de 10 años. Hablaban con una gran apropiación de esa estrategia Guadalupe Posible 2020. Al ver a los campesinos y a las campesinas defender esa estrategia, estaban hablando de lo que habían hecho, de lo que habían logrado, de cómo habían mejorado sus niveles de educación rural, de cómo habían logrado los procesos de incidencia política ante los alcaldes, de cómo habían logrado una mejor inversión en el agro, habían logrado disminuir la pobreza, aumentar la productividad rural, organizarse mejor, lograr mayores niveles de apropiación identitaria. Entonces yo dije, bueno, esto está muy bueno para ser cierto. Es más, me dio esperanza y quería saber más y pensar si es posible replicar esta experiencia en otros lugares del país. Y les pregunté, ¿cómo surgió esta experiencia de Guadalupe Posible 2020? Y me dijeron, usted no lo va a creer, pero surgió a partir de un conflicto.
Un conflicto que generó mucho daño entre diferentes sectores de la comunidad. El conflicto se dio entre el sacerdote y el alcalde de turno. ¿Conoce la experiencia? Y en ese conflicto se tramitó, pues fue por la política local del municipio. Y se tramitó de maneras muy violentas que generaron rupturas en las familias y en grandes sectores del municipio. La necesidad de transformar lo que estaba pasando, de volver a retejer, a reconstruir esos vínculos que se habían roto, se crea una escuela de animadores compuesta por mujeres, por jóvenes, por lideresas y líderes de las juntas de acción comunal, y ellos se van vereda por vereda, barrio por barrio en el casco urbano y empiezan a invitar a la gente a soñar cómo quieren que sea su municipio en unos 15 años, a mediano y largo plazo. ¿Cómo queremos que sea Guadalupe en el futuro? Atrevámonos a soñar. Y esta escuela de animadores empieza a dibujar, a escribir, a hablar con la gente en vereda, vereda por vereda y barrio por barrio, y sistematizan esta información y construyen un mandato popular, un plan que se llama Guadalupe Posible 2020. Llaman a los candidatos de la alcaldía en ese momento, a los que estaban compitiendo en la contienda electoral, y les dicen, bueno, este es nuestro mandato popular. Este es el sueño colectivo que hemos construido y que los invitamos a ustedes, si quieren llegar a la alcaldía, a que tienen que implementar, sea el que sea o sea la que sea, gane el que gane, tendría que implementar este sueño que se llama Guadalupe 2020. Yo estaba impresionada. Obviamente esta no es una experiencia color de rosa, tiene muchos altibajos, muchos procesos, se ha debilitado en varios momentos y vuelve y resurge con más fuerza. Pero ¿por qué les estoy hablando de esta experiencia o por qué inicié mi intervención trayendo esta experiencia? Porque me permite traer con personas de carne y hueso en una realidad muy concreta algunos elementos que creo son signos de los tiempos actuales que deberíamos leer, discernir, extraer de este tipo de experiencias desde abajo, desde lo local, y que nos dan luces de cómo pensar la construcción de los derechos humanos y la convergencia del paradigma del enfoque de los derechos humanos con el enfoque de construcción de paz. Experiencias como estas hay muchas. Pensemos, por ejemplo, en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la Asociación de Campesinos Trabajadores del Carari, en Santander. Han puesto el hombro, se han organizado y le han dicho a los grupos armados regulares e irregulares, nosotros no vamos a cooperar con la guerra, no vamos a cooperar con los grupos armados, y ejercen procesos de resistencia civil no violenta. Claro, han sido masacrados, claro, han sido estigmatizados, criminalizados, perseguidos, pero aún así han continuado desde la resistencia civil y desde la no violencia. O pensemos en otras experiencias como en la Amazonía colombiana. No sé si han tenido la oportunidad de ir al territorio llamado Yaigojea Paporis. En la Amazonía colombiana es el paraíso en la tierra. Es parte del pulmón no solo de Colombia, sino del mundo. El territorio se vio amenazado porque una multinacional canadiense se dio cuenta de la importancia de la riqueza en oro de esta región y quería explotarla. Indígenas se organizaron, buscaron a parques nacionales naturales y con ayuda de Gaia, una organización que lleva bastante tiempo en el Amazonas y bueno, en general en la Amazonía, deciden buscar estrategias legales y de incidencia política para proteger la selva y evitar que la multinacional explotara este territorio a través de una mina de oro. Conformaron entonces un parque nacional natural que le daba la mayor protección a esta tierra y así defendieron no solo la vida y la naturaleza, sino también la cultura de estos pueblos ancestrales. Estas experiencias que les he mencionado hoy, no solo para generar un poco de esperanza,
Yo también las he traído para mostrar que la transformación social, la conquista de los derechos es posible y se está dando. Y estas experiencias nos arrojan luces que deberíamos discernir para entender cómo podemos contribuir a esa construcción en medio de contextos tan adversos, tan hostiles y tan violentos. Vemos un poco del contexto de nuestra época para leer los signos de los tiempos. América Latina, como decía el profesor Ferrari, es una de las regiones más desiguales del mundo. Y dentro de esta, Colombia es el país con mayor desigualdad respecto a la concentración de la propiedad rural. Ya el profesor Ferrari nos hablaba del Gini del ingreso. Si estaban poniendo atención, ¿cuál es el Gini de Colombia en temas de ingreso? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien? ¿Sí? Bueno, no. El Gini va de 0 a 1. ¿Alguien anotó? Profesor Ferrari, no se ponga triste. Todos lo estábamos escuchando con mucha atención. Exacto, 0.523. Muchas gracias a los dos. Entre más cercano a 1, quiere decir que somos más desiguales. Y entre más cercano a 0, más equitativos. En el tema del ingreso estamos hablando de 0.523. Hablemos del tema de la tierra, de la concentración de la propiedad rural en Colombia. ¿Saben cuál es el Gini rural? Profesor Ferrari, usted no. ¡Ah! Está allí en la pantalla. Si no alcanzan a ver, yo les digo, es 0.89. ¿Qué quiere decir esta cifra escandalosa? Tatúensela en la frente, tatúensela en los brazos, que eso nos atraviese la piel, porque es supremamente grave. Somos el país más desigual de América Latina y uno de los más desiguales del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que muy poquitas personas en el país tienen toda la tierra y que un montón de gente, que es la que produce los alimentos y podría generar la soberanía alimentaria, tiene muy poquita tierra. Siguiente diapositiva, por favor. Somos el país más desigual. Aquí vemos que solamente un 1% de la población tiene el 81% de la tierra. Siguiente. Aquí vemos, ya nos hacía el profesor Ferrari una muy buena radiografía del contexto, pero aquí para el caso colombiano vemos cómo década tras década ha aumentado el latifundio. Y esto, ustedes ven allí, es el área en rojo, son las unidades de producción agropecuarias de más de 500 hectáreas. Hacia 1960 eran casi un 30% y aquí vemos que son un 66%. Siguiente. Aquí se ve de manera gráfica, pero muy ilustrativa, creo yo, esa desigualdad, por lo menos en los temas agrarios. Y vemos que solo un 1% de las unidades agrícolas, de las unidades productivas mayores de 2.000 hectáreas, tienen el 60% de la tierra y el promedio de esas unidades productivas agropecuarias es de 17.000 hectáreas. Es decir, cuando un terrateniente de estos o un conjunto de terratenientes quieren conocer la tierra que poseen, tienen que hacerlo en avión. Y no estoy jugando, es real. En el informe de la Comisión de la Verdad abordan algunos casos emblemáticos, entre ellos el de Bella Cruz, que es una propiedad que perteneció a un ministro de Desarrollo, donde llegaron los paramilitares, expulsaron a las poblaciones campesinas, violaron sus derechos humanos. Ellas huyen. Posteriormente, estas tierras son vendidas, transferidas hasta que llegan a Efromovich, inversionista extranjero muy reconocido. El nivel tributario, lo que pagan, el fisco, el impuesto que pagan los terratenientes en este país es irrisorio. Tenemos un catastro rural actualizado. No sabemos quién tiene la tierra y en qué la usa. No sabemos el mínimo de nuestra organización para poder cargar o tributar a estas fincas que no están siendo del todo productivas. Siguiente diapositiva.
Y también vemos un contexto donde la vocación del uso del suelo no se está usando de manera acorde a esa vocación, sino que la estamos usando en otras explotaciones y esto genera conflictos de usos de suelo. En ganadería deberíamos estar utilizando nomás 15 millones de hectáreas, pero actualmente estamos utilizando más de 34 millones de hectáreas en ganadería. Y la ganadería nuestra no es muy moderna y no es muy productiva a comparación de otros países. En agricultura deberíamos estar utilizando 22 millones de hectáreas, porque esa es la vocación de los suelos, para producir el alimento. Afortunadamente estamos nomás utilizando 8.5 millones de hectáreas. Esto genera graves conflictos por el uso del suelo. Siguiente. Ya veíamos en la presentación anterior el nivel de pobreza, ¿cierto? Pero cuando lo comparamos con los centros poblados y de rural disperso, vemos que la pobreza es mayor. Siguiente diapositiva. Y a este contexto, que ha afectado no solo a Colombia, sino al contexto latinoamericano, suma esta violencia estructural, el conflicto armado de más de 5 décadas, un conflicto degradado, un conflicto que ha generado graves y masivas violaciones a los derechos humanos, entre ellas el despojo de tierra. Aquí en la reforma rural que se hizo desde los años 1960 y que fue transformada tiempo en el año 1988 hasta llegar a 1994, 1960, logramos redistribuir 1.8 millones de hectáreas y titular 30 millones de hectáreas a grupos indígenas y afrodescendientes. Solo redistribuimos 1.8 millones de hectáreas. Cuando el expresidente Álvaro Uribe decía que los grandes terratenientes de Colombia eran las poblaciones indígenas y afrodescendientes, se equivocaba, porque son tierras que no son aptas ni para la explotación ganadera ni para la explotación agrícola, sino que son de conservación natural. Muchas de estas tierras tienen usos forestales y usos de conservación, no necesariamente de explotación. Pero entonces hagamos el paralelo. ¿Cuánto se redistribuyó en Colombia y cuánto se expropió, se robó y se despojó? Se redistribuyeron 1.8 millones de hectáreas y se robaron más de 8.3 millones de hectáreas. Es aberrante. O sea, sumado a la violencia estructural que excluye, que genera discriminación, pobreza, en muchos casos hasta esclavitud. Hay que sumarle el robo descarado en el marco del conflicto armado de las tierras del país. Siguiente diapositiva. Entonces, tenemos un contexto marcado por una profunda desigualdad, por una profunda violencia estructural, y a eso hay que sumarle un tercer aspecto de la injusticia. La injusticia no es solo económica y política, también es climática. Ya el profesor Ferrari lo mencionaba, estamos asistiendo a un acelerado calentamiento global. Miren ustedes esta gráfica. Nos muestra las emisiones de dióxido de carbono acumuladas desde la revolución industrial hasta nuestros días y vemos que hay una alza impresionante desde 1950 hasta acá. Quiere decir, los modelos de producción, de comercialización, de consumo y de manejo de desechos están acabando con el planeta. Nuestro modelo de producción y de desarrollo, el que está acabando con nuestros recursos naturales y el que está generando este accidente climático. Siguiente diapositiva. Y aquí vemos en rojo los países que más aportan la emisión de gases de dióxido de carbono. Son 6 países los que mayor producen: China, Estados Unidos, Rusia, Japón, Alemania y Reino Unido. Esos 6 países concentran las emisiones de dióxido de carbono. Pero si vamos a ver y a comparar, por ejemplo, desde la revolución industrial hasta nuestros días, países aportan el 60% de las emisiones, mientras que los 55 países de África solo aportan el 3% de las emisiones. Ahora veamos los efectos. La balanza se voltea.
Los países de ingreso medio y bajo son los más afectados por estos desastres naturales con el cambio climático y son los que menos recursos tienen para hacerle frente a estos graves efectos. Hasta aquí, ¿qué tenemos en mi intervención? Tenemos unas experiencias locales de defensa de la vida que subvierten la forma tradicional de hacer, apuestan a otra forma de hacer política, de construir lo público, experiencias de defensa de los derechos ambientales, de la naturaleza, de las comunidades ancestrales, en medio de un contexto de gran desigualdad, gran violencia física y estructural. Esta era la última diapositiva. Ahora entro a la tercera parte de mi intervención. Dice todo este contexto de luces y sombras, de esperanza y también todo este contexto de pobreza y de sufrimiento. Hoy tenemos una apuesta en el país que no va a volver a repetirse. Cambio cultural, político y una ventana de oportunidad para que haya un giro local hacia la paz, para que estas experiencias locales de paz se articulen en el enfoque de los derechos humanos y pensemos y descubramos qué aprendizajes podemos extraer de allí, qué demandas están dando los territorios locales, qué formas alternativas de construcción de mundos posibles están dando los territorios locales que pueden alimentar nuestro proceso actual de construcción de paz y de desarrollo, o de buen vivir mejor, o de vivir sabroso, si se quiere. Extraer 3 ideas fuerza de estas experiencias locales en medio de este contexto. Primera idea fuerza. Los derechos humanos en estas experiencias locales dejan de ser un discurso foráneo, colonialista, donde se imponen unos deberes, ¿sí? Y más bien los derechos humanos se construyen de manera dialógica, se dotan de sentido por parte de esos grupos, por parte de esos colectivos, explotan, se amplían, se enriquecen y generan nuevas luchas y demandas sociales. Es decir, los derechos humanos no son un discurso cerrado, impuesto, sino que son una construcción dialógica que se enriquece, que se transforma. Veamos lo que pasó en la última década con los derechos humanos de los campesinos. 10 años, campesinos de la India, de América Latina, de Asia, de Europa, todos luchando para que en Naciones Unidas se reconocieran los derechos de las poblaciones campesinas, que por cierto, bajo el gobierno del expresidente Duque, Colombia no ratificó, pero que esperamos ahora sí sean ratificados, ¿cierto? O sea, los derechos humanos no son un discurso cerrado, vetado y final. Por el contrario, es una narrativa que se construye y reconstruye a partir de las intermediaciones culturales, como nos señala Boaventura dos Santos y otros. Segunda idea, fuerza. Es necesario que Colombia y la región le apostemos a un giro local de la paz. Eso implica profundizar la crítica al enfoque de la paz neoliberal y liberal, que no ha tenido éxito, que ha sido un enfoque fracasado, donde las élites negocian de espaldas a los territorios locales y más bien recuperar las voces, las demandas, las experiencias y los aprendizajes de esos territorios, lo que sería la construcción de la paz. Y una tercera idea fuerza es que la paz no es la paz liberal o neoliberal, donde el único futuro posible es la profundización de las democracias liberales. La paz, entonces, si se teje con este enfoque de derechos humanos dialógicos, etcétera, debe ser una paz con justicia social. En ese sentido, que las guerrillas salgan del monte, que se negocie con las bandas multicrimen o con los diferentes grupos armados y que queden estos espacios sin el poder armado, no quiere decir que van a llegar las multinacionales extranjeras a correr la frontera agrícola, a seguir explotando los recursos, a seguir generando procesos de despojo a costa del desplazamiento de los campesinos, sino que una paz con justicia social implica una transformación de aquellas desigualdades y condiciones que generaron la guerra y que hoy
están sin resolver y por ende continúan la reproducción de los ciclos violentos. Muchísimas gracias. Doctora Jennifer, muchas gracias por esta sugerente conferencia que nos invita a que ya dejemos el discurso de los derechos humanos como un discurso colonialista y nos pongamos a trabajar de manera concreta en nuestro contexto con nuestros problemas. Gracias de verdad. Le damos entonces la palabra al padre Mauricio García, sacerdote jesuita. El padre Mauricio tiene un doctorado en estudios de paz en la Universidad de Bradford, en el Reino Unido. Tiene una maestría en filosofía en la Universidad Javeriana, un pregrado en ciencia política en la Universidad de los Andes y un pregrado en teología en la Universidad Javeriana. Ha dedicado 34 años a investigar y acompañar procesos en los campos del conflicto armado, procesos de paz y movilización por la paz, reconciliación y movilidad humana, desplazamiento forzado, migración y refugiados. El padre Mauricio fue director del Centro de Investigación y Educación Popular, Programa por la Paz del CINEP, coordinador de la Red Jesuita de Migrantes en América Latina y el Caribe, director del Servicio Jesuita de Refugiados en Colombia y en América Latina. También participó como padre sinodal en el Sínodo de la Amazonía, realizado en Roma entre el 6 y el 27 de octubre del 2019. Hace 7 años es profesor de la Cátedra de Perdón y Reconciliación en la Universidad Javeriana de Cali y desde enero de este año está coordinando el lanzamiento de un programa de doctorado en estudios para la paz. Ha publicado 11 libros y 81 artículos en los temas mencionados. El padre Mauricio nos expondrá el tema Interpelaciones a la teología desde la violencia y las diversas violaciones a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario en un contexto de conflicto y construcción de paz en Colombia. Padre Mauricio, muchas gracias. Le damos la palabra. Bueno, buenos días para todos y todas. Bueno, creo que todavía son días. Me dejaron de último. Vamos a ver si el tiempo da, porque las interesantes exposiciones de mis compañeros de panel se alargaron un poquito y no sé si me dejaron todo el tiempo. Yo voy básicamente a leerlo, o sea, yo escribí lo que quería presentarles. Y para mantenerme en el tiempo que se requiere, voy a leer el texto porque de lo contrario me alargo demasiado. Quiero agradecer a la Facultad de Teología y en particular a su decano, el padre Víctor Martínez, por la invitación que me hicieron a intervenir en este Congreso de Teología con el que se quiere celebrar los 85 años de la facultad. Volver a este ámbito académico como exalumno es muy grato, más cuando el campo de especialización que he tenido no es directamente en teología. Por eso, no les voy a hablar como teólogo, pues es donde mi formación y práctica profesional es más pobre. Dados mis estudios y trabajo por largos años en el campo de la ciencia política y en los estudios de paz, es mejor hablarles desde ahí. Pero también les hablaré como un creyente que se interpela en su fe al contemplar y analizar la cruda realidad de nuestro país, que se debate entre la paz y la violencia y los abusos a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que en más de 60 años de conflicto armado se han producido de manera múltiple. Al contemplar dicha realidad en esta tensión de violencia y paz,
tenemos el reto de discernir la presencia del buen Dios en ella para poder reconocer lo que está tratando de hacer en dicha realidad para reconciliarla consigo y entre sí. Por eso mi intervención será una reflexión sobre algunos aspectos que me interpelan cuando me enfrento a las situaciones a la vez dramáticas y esperanzadoras que se viven en la sociedad colombiana que quiere superar la página trágica del conflicto armado y la violencia. Al hacerlo, tendré presente el reciente informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que dramáticamente nos ha señalado la barbarie que hemos vivido como sociedad. Inicialmente presentaré un primer nivel de interpelaciones directamente surgidos de las violaciones de los derechos políticos y económicos, para posteriormente referirme muy brevemente, y si el tiempo da, en un segundo nivel, a interpelaciones más generales vinculados a los esfuerzos por sanar las heridas dejadas por la guerra, la violencia y las injusticias estructurales. Entonces, entro en el primer nivel de interpelaciones. Una primera interpelación. ¿Dónde está tu hermano? Es la pregunta que Dios ha venido haciendo a la humanidad y a los creyentes desde los orígenes, cuando se toma conciencia de cómo la guerra y la violencia indiscriminada afectan y desgarran las relaciones entre los seres humanos y entre los pueblos. Es una pregunta que ha acompañado a la humanidad y la reflexión eclesial a lo largo de la historia. La experiencia del holocausto nazi contra los judíos implicó una interpelación fuerte a los creyentes y las iglesias, llevando a plantearse una pregunta radicalmente teológica. ¿Cómo hablar, creer u orar a Dios después de Auschwitz? Como se pudo ver en la teología de Jean-Baptiste Metz y en las reflexiones de Edith Stein, ella misma mártir de dicha causa. Lo que se pone en juego es la revelación o el silencio de Dios en realidades dramáticas como esta. En el caso colombiano hemos recibido el informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que nos devela la magnitud devastadora de la violencia y el conflicto armado que en más de 60 años hemos vivido en el país. Es un amplio informe en el que se presenta la barbarie en las distintas perspectivas y miradas territoriales, de actores afectados, del tipo de afectación, de responsabilidades de los abusos. Su lectura no es fácil, en razón de la extensión de todo el informe escrito, sin contar toda la parte mediática que hay cantidad de recursos, videos y todo. El informe escrito son 24 tomos, si se cuentan los informes regionales, para un total de 8.387 páginas. Ese es el informe escrito. Meterse ahí es una tarea sin fondo. En Colombia, alrededor de 450.000 personas han muerto a causa del conflicto armado entre 1985 y 2016, dice el informe. Cifra que puede subir a las 800.000 víctimas si se estima el subregistro. Ahí hicieron un trabajo estadístico muy interesante de estimar el subregistro. Existen alrededor de 121.000 o 122.000 víctimas de desaparición forzada que pueden llegar a los 210.000 con el subregistro. 50.000 víctimas de secuestro en el marco del conflicto armado en el periodo de 1990 y 2018 que pueden llegar a los 80.000. 16.238 víctimas de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, pero que pueden llegar a los 30.000. Entre 1985 y 2019 se registraron 7.752.964 personas desplazadas.
como bien lo ha dicho el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Rú, resumiendo esta tragedia, comillas, si hiciéramos un minuto de silencio por cada una de las víctimas del conflicto colombiano en los últimos 60 años, tendríamos que permanecer en silencio durante 17 años. La pregunta de Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano?, sigue haciendo eco en nuestra realidad como pregunta que hoy se hace a la sociedad, a las iglesias y a cada uno de nosotros en Colombia. ¿Dónde estaba Dios cuando toda esta barbarie del conflicto colombiano aconteció? ¿Cómo creer y orar a Dios después de ello? ¿Cuál fue la actitud de la iglesia y la teología ante toda esa barbarie? Responder estas preguntas es el reto más serio que tiene la teología en medio nuestro. Encontrar la manera de hablar de Dios en un contexto así, cuando nos adentramos en la verdad del holocausto que vivimos en los últimos 50 años. Ello implica encontrar el lenguaje y la práctica pastoral que nos permitan confirmar nuestra fe en un crucificado, también resucitado, y anunciar de manera creíble al Padre de nuestro Señor Jesucristo como Dios de la vida y no Dios de la muerte. Ojalá, y hago una cita de Mariola López en un hermoso libro que les recomiendo, Mirófaras, que es sobre las mujeres que van a la tumba. Es un libro pequeño, pero es hermosísimo. O sea, dice ella, ojalá hoy podamos poner también nuestros nombres en esa larga cadena de compañeras y compañeros de madrugada, mujeres y hombres que caminan portando los aromas del espíritu hacia lugares donde huele mal, donde muchos no quieren ir, porque aparentemente ya no se puede hacer nada, en las noches de cuerpos quebrados que no hayan consuelo, en estos antilugares de los que huimos y hacia donde Él, el Señor, nos lleva y nos espera. Cierro comillas. Y es ahí, en estos antilugares, donde estamos invitados a reflexionar teológicamente. Ojalá el mal olor de esos lugares no nos ahuyente. Segunda interpelación, el ayuno que yo quiero. Una segunda interpelación a la teología viene de las violencias e injusticias estructurales que azotan y desgarran nuestras sociedades, donde los niveles estructurales de pobreza e iniquidad son un atentado contra la dignidad de los seres humanos, en los que el mismo Jesucristo se hace presente, como bien lo dice el texto de Mateo 25. Dada la presentación de César y la presentación de Jen, no me voy a extender ahí, o sea, me salto esa parte porque simplemente estaba trayendo a colación unas cifras de pobreza y unas cifras de inequidad, pero ya las han mencionado. Solamente diría que es irónico que los pobres pierdan con la pandemia del COVID, mientras los bancos siguen mostrando ganancias exorbitantes sin que la pandemia los haya afectado, antes bien incrementando los niveles de inequidad. Estas situaciones de inequidad y pobreza nos hacen clamar con el profeta Isaías. ¿No será más bien este el ayuno que yo quiero? Soltar las cadenas de la injusticia, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrantar todos los yugos, partir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres que no tienen casa, vestir a los que no tienen ropa y no desatenderte de los que son de tu misma condición humana. En la teología encontramos con frecuencia demasiadas elegías a la grandeza de Dios, pero pocos gritos de indignación frente a la cruda realidad de las víctimas y los empobrecidos donde el Señor está presente. Hay demasiada complacencia teológica y poca hambre de justicia. Lastimosamente, esto también lo encontramos en el contexto eclesial colombiano,
incluidas las facultades de teología y los seminarios. Aunque la teología de la liberación, con la opción por las pobres que supone, ha tenido algún nivel de respuesta ante el drama de la pobreza y la inequidad, no es suficiente una perspectiva meramente liberacionista, como son el sacar de la esclavitud de Egipto o el sacar del destierro en Babilonia. Una seria interpelación que tiene la teología es cómo puede dar cuenta de lo que Dios está tratando de hacer en dicha realidad de injusticia para transformarla. Como ya lo hizo en la revelación, y esto aquí estoy haciendo basado en un texto de Norbert Loffin, excelente, o sea, Dios libera para algo, es decir, saca de una condición de injusticia y esclavitud para llevar a una nueva sociedad, es decir, una sociedad contraste, donde la fraternidad puede florecer, donde la justicia y la inclusión de los excluidos sea una realidad. La teología debe dar más cuenta de esta dinámica propia del actuar de Dios y que sigue presente ahora en muchas experiencias y dinámicas sociales y eclesiales, como algunas de las que ya se mencionaron, pero que necesitaría más reflexión teológica. ¿Cuáles son las dinámicas de fraternidad y justicia que la presencia del buen Dios está produciendo en el pueblo colombiano afectado por la violencia? ¿Cuáles son las dinámicas de justicia y fraternidad y reconciliación que el espíritu de amor impulsa en nuestra realidad de pobreza, exclusión y discriminación? Tercera interpelación. Mi cuerpo es la verdad. Ese es el título de uno de los tomos del informe de la Comisión de la Verdad. Esta es en realidad una triple interpelación que proviene de la realidad de los abusos a los cuerpos de tantas víctimas, particularmente en la guerra contra las mujeres y contra los sectores LGTBI, pero también de los abusos sexuales contra los menores en la iglesia. Es una triple interpelación que tiene como eje común la corporalidad de las víctimas y que plantea hondos interrogantes a la teología sobre la forma como ha reflexionado sobre el cuerpo humano, sensible y sexual, condición sine qua non de la encarnación. Veamos algunas reflexiones de cada uno de estos sectores que he mencionado. Abusos sexuales en la guerra contra las mujeres. En uno de los tomos del informe de la Comisión de la Verdad, dedicado a las violencias contra las mujeres y la población LGTBI, se presenta una descripción amplia y desgarradora de los abusos sexuales que las mujeres padecieron en la guerra. Si ustedes quieren tener una lectura espiritual con lágrimas, léanse ese tomo. Léanlo y órenlo. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, en Colombia al menos 32.446 personas han sido víctimas de actos contra la libertad y la integridad sexual. Las mujeres y las niñas representan el 92.5% de las víctimas registradas por esta entidad. Los actores armados, y estoy citando el informe, comprendieron rápidamente que controlar los territorios implicaba controlar a las mujeres, y para esto era necesario controlar su vida y su cuerpo y romper el tejido social. Los actores armados se inscribieron en los cuerpos de las mujeres, los marcaron, los violentaron, los destrozaron, los despojaron de su humanidad. La violencia sexual fue una forma de control, de castigo, de esclavitud, un incentivo y una recompensa para los hombres por haber arriesgado la vida en la batalla. Y sigue el informe. La guerra es sobre todo posesión y destrucción de lo femenino y del cuidado de la vida. Muchas mujeres vieron morir a sus padres, hermanos e hijos. Otras observaron cómo violaban a sus hijas
o padecieron la violación en carne propia, o fueron desplazadas en condición de huérfanas o viudas. Llegaron a ciudades extrañas a empezar de nuevo, sin noticias de sus familias, sin nada, solo con su fuerza y la convicción de levantarse y honrar la vida. Perdieron sus tierras y nunca pudieron recuperarlas. Muchas fueron reclutadas o se unieron a una organización armada para huir del hambre, el maltrato o la exclusión. Otras fueron torturadas, encarceladas o exiliadas. La teología y la vida de la iglesia tiene que aprender sobre lo que las mujeres víctimas de la guerra y la violencia nos enseñan sobre el cuerpo y su lugar en la teología. Esta es una interpelación mayor para nosotros. La bella reflexión de Mariola López en su libro Miróforas nos puede ayudar a plantear esta interpelación del cuerpo violentado de las mujeres. Simplemente voy a leer algunas de las 4 citas textuales de ella, cortas. Jesús se reconoció en sus gestos, en los gestos de las mujeres, y aprendió de estas mujeres el modo de proceder de Dios. Ellas nos enseñan que es el cuidado del cuerpo del otro lo que determina nuestra relación con Dios. Que el cuerpo del herido, en muchos casos su mismo cuerpo violentado, y el cuerpo del amigo devienen para nosotros en territorios sagrados, donde aprendemos y maduramos, donde Dios se nos hace humanamente presente. Las mujeres continúan convocándonos a seguir a Jesús de Nazaret, el que pertenece a los que no tienen a nadie, y nos enseñan cómo servirle con toda nuestra corporalidad, sin dejar nada afuera, con toda nuestra energía, nuestro amor y nuestra pobreza. Y finalmente, estas mujeres portadoras de la mirra en la mañana de la Pascua, mujeres de la atención al cuerpo del Señor, mujeres de la atención a los cuerpos heridos de la historia. Estos abusos sexuales se traducen en una interpelación profunda a una teología hecha por hombres y para una iglesia marcada por estructuras patriarcales hondamente machistas. La voz de la mujer y la experiencia de construcción eclesial que han liderado las mujeres desde el momento mismo de la resurrección del Señor no se han podido apagar por más esfuerzos que la estructura machista y patriarcal que predomina en los ámbitos eclesiales ha hecho por silenciar y arrinconar a las mujeres. Como Carmina Navia le pregunta al Papa Francisco, en una carta abierta que le escribe, comillas, ¿no cree que la iglesia en su cabeza o en la de otra persona tendría que pedir perdón a las mujeres, a la mujer y a las mujeres en general? Hay tantos motivos a lo largo de la historia para ello. El silenciamiento a que ha sido y es sometida, la falta absoluta de reconocimiento, el intentar robar la memoria histórica de una potencia como la de María Magdalena, la condena del cuerpo femenino como un camino hacia el pecado, la persecución a las brujas y sus asesinatos, la marginación y condena a unas mujeres tan extraordinarias y visionarias como las beguinas, el pasar sobre ellas en silencio en todas las historias de la iglesia y memorias del cristianismo. Una lectura bíblica que las ha identificado como el mal, con la carne, entre comillas, y sus connotaciones negativas con el pecado. El no haberle dado jamás un lugar adecuado en la estructura eclesial y el negarle la igualdad plena de derechos y oportunidades en este ya avanzado siglo XXI. Termino la cita de Carmina Navia. Un segundo aspecto de esto es: amas todo lo que existe y no odias nada de lo que has hecho.
Otra de las realidades dramáticas del conflicto son los abusos sexuales cometidos en la guerra contra el sector LGTBI. De los 1,150 testimonios recabados por la Comisión de la Verdad sobre víctimas de violencias sexuales, el 10,5% fueron abusos contra hombres. Los abusos contra el sector LGTBI dejaron 5,360 afectados. Según las entrevistas realizadas por la Comisión de la Verdad, el 54,5% eran gay, el 26,6% eran lesbianas, el 12,2% eran bisexuales, el 8,1% era mujer transgénero y el 2,2% hombre transgénero. Los tipos de violencia que más las afectaron fueron amenazas, desplazamiento, exilio y violencia sexual. En cuanto a la responsabilidad de las violaciones, la Comisión de la Verdad identifica que el 36% corresponde a paramilitares, el 30% a la guerrilla, el 20% a autor desconocido, el 7,9% a otro grupo armado y el 6,8% a la fuerza pública. En la parte titulada La verdad es arcoíris de ese tomo, es un tomo que trae los abusos contra las mujeres y los abusos contra el sector LGTBI. Dice el informe: la deuda política que Colombia tiene como Estado y sociedad con las personas LGTBI es enorme. Han pasado décadas de desprotección, impunidad y aprobación social ante las violencias cometidas contra aquellas que fueron señaladas injustamente de pecadoras, enfermas y criminales, porque les gustaba alguien de su mismo género o porque pasaron de ser él a ser ella o viceversa. Estas agresiones, que respondieron a modelos socioculturales hegemónicos con los que se han impuesto divisiones entre lo que es sano y lo que es enfermo, entre lo que es moral y lo que es inmoral, entre lo que es normal y lo anormal, han ocasionado condiciones de precariedad para ellas a lo largo de sus vidas. Esos esquemas culturales adoptados y reproducidos que asocian lo diferente con lo negativo permearon inevitablemente la vida de toda la población colombiana, incluso la de quienes tomaron las armas, guerrillas, paramilitares y fuerza pública. Cada grupo con un patrón particular persiguió a las personas LGTBI en razón de sus orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género no normativas, para consolidar un control poblacional en los territorios mediante la imposición o reafirmación de un orden moral, social, político, económico y militar que consideraba correcto para obtener o mantener la legitimidad ante la ciudadanía que las veía como indeseables con el fin de parar la guerra. Esta perspectiva de rechazo y descalificación de las personas LGTBI, si sigo aquí con el informe de la comisión, ha estado vinculado a las nociones sociales que han dominado en la sociedad, representaciones sociales que se han tejido en torno a ellas y que les han asociado con lo indeseable, pecadoras, criminales o enfermas, y que se han expresado en distinto tipo de prejuicios, homofobia y violencias heteronormativas o antihomosexuales. Y en ello la visión de las iglesias sobre orientaciones de género no normativas han jugado un lugar importante. Algunas religiones han considerado a las personas LGTBI como indeseadas, enfermas o desviadas. De ahí el papel de algunas iglesias en la producción, reproducción y difusión de las representaciones sociales negativas y los prejuicios sobre las sexualidades y los géneros no normativos. Se pone en juego una moral judeocristiana que conllevó la imposición de la heterosexualidad. Es así como lo plantea un testimonio de la Comisión de la Verdad. Escuché a mi profesor diciendo que el travestismo y el homosexualismo tenía que ver con enfermedades mentales, perversión, pedofilia, pederastia. Decía que eran personas condenadas por Dios y que estaban destinadas a ser juzgadas por Él. Cuando uno escucha eso de juzgar,
y todos esos sinónimos peyorativos, se pregunta qué es lo que le espera. Soy el demonio y soy lo peor. Esta valoración de las personas LGTBI pone de presente la doble victimización a la que fueron objeto durante el conflicto armado, por el hecho de ser población que habitaba en contextos de guerra, como las mujeres, los niños, las niñas y hombres campesinos, afros e indígenas, y por el hecho de su orientación sexual, discriminada y condenada por la sociedad, las iglesias y los actores armados. Los abusos contra las personas LGTBI radicaliza la interpelación que ya se ha planteado en el caso de los abusos contra las mujeres, porque más allá de la pregunta honda por la presencia de Dios en la corporalidad femenina, se plantea una interpelación profunda de si la teología y las doctrinas oficiales de las iglesias han podido dar cuenta de la realidad creatural profunda de las personas LGTBI, nacidos y configurados en su orientación sexual por el amor de Dios. Hay un texto del libro de la sabiduría que me toca mucho. Amas todo lo que existe y no odias nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado algo, no lo habrías creado. ¿Cómo permanecerían si tú no lo quisieras? ¿Cómo se habría conservado si tú no lo hubieras llamado? Rowan Williams, quien fuera arzobispo de Canterbury, realizó una reflexión sobre la sexualidad de las personas del mismo sexo que plantea interrogantes sobre el tipo de fundamentación que existe en las iglesias cristianas en torno a las relaciones entre personas LGTBI. Algunos autores dicen que es de las mejores páginas de sexualidad humana. El texto se llama The Body Grace. Y bueno, Williams está diciendo que parecían condenar sin remedio a estas personas como seres innaturales y constitutivamente pecadores, es decir, cerrados al amor de Dios y al amor entre sí y con los demás. Comillas, citando a Williams: si tenemos miedo de enfrentar la realidad del amor entre personas del mismo sexo, es porque nos obliga a pensar en los procesos del deseo corporal y el deleite por derecho propio. Tal vez deberíamos ser más cautelosos al apelar a las escrituras como legitimadoras solo de la heterosexualidad procreativa. Sospecho que una exploración más completa de las metáforas sexuales de la Biblia tendrá más que enseñarnos sobre una teología y ética del deseo sexual que la simple cita de textos aislados. La condena absoluta de las relaciones de intimidad entre personas del mismo sexo se ha basado en un despliegue fundamentalista abstracto de una serie de textos muy ambiguos o en una problemática teoría ciertamente no bíblica sobre la complementariedad natural aplicada de manera estrecha y cruda a la diferenciación física sin tener en cuenta las estructuras psicológicas. Hasta ahí la cita de Williams. También en el ámbito católico parece abrirse una perspectiva de la necesidad de repensar y reformular la doctrina y práctica pastoral sobre el tema. Por una parte, el mismo Papa Francisco ha insinuado dicha necesidad en su posición favorable al acompañamiento a personas LGTBI. En el viaje de regreso de Brasil, recién elegido Papa en julio del 2013, en la entrevista con los periodistas le preguntaron al Papa sobre el tema y él respondió: si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Pero también en algunas cartas que el Papa ha escrito de apoyo a personas que trabajan en atención pastoral a personas de la comunidad LGTBI, como el caso del padre James Martin de la Compañía de Jesús y el caso de la hermana Janine Gramick de las Hermanas de Loreto. Otra expresión de esta necesidad de repensar la doctrina sobre la homosexualidad
La encontramos en el cardenal Jean-Claude Hollerich de Luxemburgo, jefe de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea. En enero de este año, en una entrevista con la Agencia Católica de Noticias de Alemania, dijo que la evaluación de la Iglesia de considerar toda relación homosexual como pecaminosa está errada. Creo que el fundamento sociológico científico de esta enseñanza ya no es correcto, dijo el cardenal. El cardenal continuó diciendo que es hora de una revisión fundamental de la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad. En razón de ello, la gran interpelación y reto para la teología es aportar en investigación bíblica y teológica que ofrezcan miradas alternativas y complementarias para pensar la sexualidad y la orientación sexual de personas no heteronormativas, de forma que la lectura de dicha realidad humana corresponda al mismo tiempo a la experiencia del amor gratuito de Dios por toda su creación y a las exigencias de reconocimiento y defensa de la dignidad de todas las personas, no obstante sus diferencias culturales, de género y orientación sexual, como lo piden los derechos humanos. Bueno, no sé si alcanzo a leer 3 párrafos de los abusos sexuales a nivel eclesial, creo que. Bueno, abusos sexuales y de autoridad a nivel eclesial. No podemos hablar de la interpelación que los abusos sexuales en la guerra plantean a la teología sin tener presente otra realidad de abusos sexuales y de autoridad que se da en la sociedad por parte de actores eclesiales, particularmente sacerdotes y religiosos, religiosas, aunque en algunos casos también agentes pastorales laicos. Estos abusos también interpelan poderosamente a la teología. La historia de este tipo de abusos se ha venido revelando paulatinamente en los distintos países. También en América Latina, esta cruda realidad de abusos ha venido emergiendo como pudo verse de forma clara en Chile. En Colombia es una problemática que solo comienza a salir a la luz pública, como en el caso de la arquidiócesis de Villavicencio, y estamos lejos de conocer la magnitud de la misma en otras jurisdicciones y comunidades religiosas. Hasta el momento solo se conoce la punta del iceberg. Es claro que la Iglesia debe asumir, como claramente lo ha planteado el Papa Francisco, una política de tolerancia cero frente a los abusos. La interpelación que más honda que nos plantea esta realidad de los abusos a la teología viene de la necesidad de desentrañar planteamientos teológicos y sociológicos que terminan legitimando de una manera u otra este tipo de abusos, que terminan ocultando su cruda realidad y la lógica como operan en la vida de la Iglesia. Aquí solo queremos llamar la atención al reto que plantea el clericalismo como potenciador y encubridor de esta problemática. Papa Francisco ha sido muy fuerte frente al clericalismo. Se puede entender el clericalismo como una estructura de poder que aísla al clero y coloca a los sacerdotes por encima y aparte, otorgándoles autoridad, confianza, derechos y responsabilidades excesivos, mientras disminuye la agencia de los laicos y los religiosos. Esto lo estoy tomando de un estudio muy reciente, acaba prácticamente de salir, de 2 profesores en Santa Clara University en Estados Unidos, Rubio y Schuss, que trabajan el tema, hicieron una investigación muy interesante sobre el clericalismo. Esta literatura se aleja de las patologías individuales y apunta hacia análisis de culturas y entornos que contribuyen a la violencia sexual, incluidos los abusos sexuales perpetrados por los sacerdotes. Abordar la violencia sexual en la Iglesia requiere que analicemos y desmontemos el clericalismo estructural en sus elementos esenciales. Sexo, género y poder son los 3 elementos que ellos consideran. Es decir, falta de integración sexual
represión sexual generalizada y una cultura del silencio vinculada al celibato y a la homosexualidad. Segundo, formas tóxicas de identidad masculina y femenina y exclusión de género vinculadas a teologías problemáticas de género. Tercero, interpretaciones jerárquicas del poder vinculadas al estatus y la autoridad percibidos de los ministros ordenados que se derivan de ciertos modelos teológicos del sacerdocio. La interpelación a la teología viene de la necesidad que ésta tiene de considerar los abusos sexuales perpetrados por clero como resultado de una dinámica estructural y no simplemente como resultado de manzanas podridas. La reflexión teológica tiene que tener especial cuidado de producir discursos que pueden terminar legitimando y reproduciendo un clericalismo que continúe produciendo procesos eclesiales que favorezcan los abusos. Entonces, con eso termino. La segunda parte era algunas interpelaciones que se derivan de ahí, que es el perdón de lo imperdonable, la exigencia de la reconciliación y la necesidad del diálogo intercultural e interreligioso. Pero, pues, dado razones de tiempo, lo dejamos ahí. Agradecemos a nuestros expositores y le pedimos entonces al doctor César Ferrari, a la doctora Jennifer Vargas y al doctor padre Mauricio García que pasen a la mesa para un breve momento de preguntas que, bueno, han llegado muchísimas y, bueno, el tiempo no nos da para formularlas todas, pero sí quisiéramos plantear rápidamente algunas de las que han llegado. Se han presentado diferencias a niveles culturales, políticos, sociales, económicos, educativos y, por supuesto, religiosos. En ese caso, para el doctor César Ferrari, ¿se podría establecer una relación entre ese desarrollo económico y toda esa inequidad, injusticia con las creencias religiosas? Brevemente, sí, claro que sí. Las inequidades y la pobreza que nos abruma es consecuencia del tipo de desarrollo que hemos seguido en los últimos 30 años. Muchas Breve. gracias. Y en ese sentido, para la doctora Jennifer, en el mismo contexto, ¿qué podemos o qué, desde tu experiencia, ¿no? Enseñanzas a nuestros estudiantes en las universidades, porque pues nos han presentado que has pasado por diferentes claustros y en este sentido, ¿qué se puede esperar de una enseñanza, ¿sí? En este contexto para nuestros estudiantes? No sé si entendí bien la pregunta, pero creo que deberíamos aprender más de las experiencias vividas y de las experiencias prácticas. Lo que llama la praxis, ¿no? Agarrar la teoría y la práctica y discernirla. Creo que el contexto y la realidad están retando a las universidades a generar y a las facultades de teología a generar nuevos conocimientos, nuevas metodologías, nuevas profundizaciones y prácticas. Entonces creo que lo más importante es que la educación que estamos dando en las facultades sea contextualizada, que responda a la realidad y asimismo que se pueda hacer una praxis transformadora, juntar la teoría y la práctica en pro del cambio que necesitan las sociedades, ¿no? Dejaré ahí. Gracias. Y para el padre Mauricio, en un país en el que precisamente los niveles de lectura son tan bajos y el compromiso del laico aún mucho más, ¿cómo pudiéramos hacer una lectura seria, madura, objetiva de esas conclusiones que se nos ofrece en el informe de la verdad? No, yo creo que es un esfuerzo que hay que hacerlo entre todos. O sea, ya se han hecho algunas propuestas texto en escuelas y en colegios. Yo creo que hay un reto. A ver, pretender presentar todo el informe es una tarea que desborda.
Yo lo que sugiero, pues lo que a mí me llama, es hay que irse metiendo por filones del informe o por una región trabajando, entonces ver qué es lo que se dice sobre, es decir, en el Valle del Cauca, donde estoy ahora, o meterse por el tema de las mujeres, o meterse por el tema de los niños, niñas, adolescentes, o meterse por el tema étnico, o meterse, o sea, el informe te da muchas posibilidades dependiendo de los intereses. Y ahí hay que comenzar a profundizar, a mirar, a trabajar. Creo que es eso, es hacer una apuesta de profundización que se va metiendo en caminos dependiendo de los contextos y de las necesidades que tienen. Muchas gracias. Y para los tres, en un país donde mayoritariamente somos cristianos católicos, podemos decir que prácticamente somos los bautizados quienes hacemos este tipo de políticas y hacemos este tipo de propuestas. ¿Qué hacer cuando los problemas son estructurales? Y cómo tener una mirada no apocalíptica, sino de esperanza. Cada uno de pronto desde su intervención pudiera dar una luz. Yo creo que el cuerpo humano y el cuerpo social tienen sus límites de resistencia. Y los cambios siempre van a venir. La sociedad siempre cambia. Si no cambiara la sociedad, estaríamos todavía en la época de las cavernas. Espero de que esos cambios que se puedan hacer sean posibles. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, no va a ser rápido. Pero en algún momento hay que comenzar. Yo creo que el momento de comenzar ha llegado. Repito, no va a ser fácil, no va a ser sencillo, no va a ser rápido, pero hay que comenzar en algún momento. Y yo creo que eso sí nos da esperanza. La esperanza es que este mundo que construyamos nuevamente sea un mundo mejor del que hemos logrado. El tipo de desarrollo que hemos seguido nos ha llevado a esto. Hay que intentar otro tipo de desarrollo. Primero hay que convencer a la gente y luego ponerla en práctica. Yo creo que un reconocimiento de la verdad, de la memoria, de la historia, darle un lugar a lo que hemos sido y a lo que hemos construido es necesario como país y como sociedad y en el marco de un contexto. Ocultar las violaciones a los derechos humanos, no asumir posturas críticas frente a nosotros mismos y a las comunidades de las que hacemos parte, hacernos pasito, no enfrentar. Creo que va a persistir el hecho de ocultar, de no decir la verdad, de no construir la memoria histórica, persistiría el sufrimiento y no le daríamos un lugar a las consecuencias de esta forma que hemos construido como sociedad. Entonces, un proceso como que el que ha vivido Colombia da pasos de esperanza porque estamos, a pesar de todas las limitaciones y todas las dificultades, haciendo la tarea. No es fácil y hay que continuarla. Y para llamar a la esperanza, creo que un paso necesario también es atrevernos a soñar. La violencia estructural y, digamos, las élites poderosas que se benefician de las inequidades quieren que pensemos que el cambio no es posible y quieren que pensemos que esta única forma en la que hemos vivido es la única posible. Y en la medida en que nos atrevemos a pensar, como la experiencia de Guadalupe, otro futuro, otro camino, otra forma de construir, otra forma de producir, otra forma de consumir y de relacionarnos como hombres y como mujeres en estos espacios, creo que nos aporta y nos da esas miradas esperanzadoras que necesitamos afianzar. A ver, no, yo creo un poco en la misma línea. A mí me parece que lo importante es recuperar la resiliencia y la resistencia que hay en la sociedad colombiana. Ahí está la fuente de la esperanza y hay muchísimas experiencias en la base y es lo que se habla de construir peace building from below. A uno de esperanza que le permite ver lo que se está dando, lo que se está viendo. Creo que ahí tenemos que no descartar las experiencias. Pero, por ejemplo, la afirmación de este gobierno de paz total no será posible
se va a estrellar. Y ese es uno de los. Hay que recuperar la esperanza en ese dinamismo que hay. Muchas preguntas quedan, pero agradecemos a nuestros expositores su esfuerzo, su tiempo y el poder compartir y aportar a nuestro Congreso. Muchísimas gracias.